Eduardo Mileo es escritor, editor y poeta. Fue secretario de redacción de la revista Babel y coordinador gráfico de la revista Humor, El Porteño, Eñe, ADN Cultura y Diario de Poesía. Es autor de Tiendas de Campaña, Puerto de Puesto, Poemas sin libro, Primeras Poetas Argentinas y Pentámeros, entre otros muchos libros. Eduardo Mileo, Pentámeros, un gran poeta argentino, y este libro, les digo, una joya. Un libro al cual se vuelve, un libro que se disfruta, el arte de Eduardo Estupía en la tapa, bueno, realmente un acontecimiento. Es un libro que nace con la pandemia, nace con el efecto de la pandemia en la escritura y una síntesis, son poemas muy breves, muy intensos, casi una esencia bien intensa. De esto y entre otros temas hablamos con Mileo, que nos dice justamente el inicio, la gesta del libro y esa búsqueda del haiku. Hay una modificación en el sentido de una mayor síntesis, de una escritura que es similar a la escritura del haiku, por ejemplo. Yo, después de escribir Pentámeros, escribí una serie de haikus que serían un próximo libro, que son un homenaje a la poesía argentina. Son haikus que reescriben en 3 versos poemas de distintos poetas argentinos. Esa sería la idea. Es decir, que esa escritura sintética se mantuvo después en esta otra obra. Es un libro que tiene poemas en 5 partes, pentámeros, con diferentes temáticas. El arte poético, las aguas y siempre esa intensidad, ¿no? Por eso nos decía Eduardo Mileo que la escritura tiene que ver con la búsqueda de una síntesis que generó el efecto de la pandemia. ¿Cómo la poesía modifica a un poeta? ¿Cómo lo va moldeando? ¿Cómo va generando el efecto? Bueno, esto nos dice ahora. La poesía es algo que eh, moldea una sensibilidad fundamentalmente y moldea una ideología también, porque el lenguaje no deja de ser ideológico nunca. Entonces yo creo que la poesía me ha moldeado mi pensamiento y me ha moldeado como persona también. Es decir, lo que yo veo del mundo, lo que yo opino sobre el mundo, tiene mucho que ver con el hecho de que escribo poemas. Eh, la poesía es un modo de ver el mundo y es un modo de relación con el lenguaje también. Bueno, la poesía tiene diferentes fórmulas, diferentes estilos, estéticas, extensiones. Y en este caso le preguntamos a Eduardo Mileo por la potencia y por las características de la síntesis en este arte. Esto nos dijo. Puede haber poemas sintéticos que son largos poemas también. Eh, la síntesis o la capacidad de manejar la lengua poética de determinada manera tiene que ver también con digamos, lo que acerca de lo que uno esté hablando y del modo en que uno quiere encarar esa visión. Hablando de la poesía argentina, de Olga Orozco, por ejemplo, o Enrique Molina, digamos, no es algo, digamos, escribir corto, por decirlo, por hablar mal y pronto, no es una garantía de síntesis. La síntesis viene por otros lados. Bien, y después de la larga charla que tuvimos con Mileo y que es un gusto porque los poetas y las poetas siempre nos dicen cosas maravillosas, como lo que antes marcaba, de que la ideología tiene un sentido, ¿no? La ideología tiene y las palabras tienen
un sentido, ¿no? Y que esconden muchas cosas. Bueno, el poema elegido es de la página 197 y se llama Esa noche. No. Acá está mi mano, acá la noche entera, en el centro de la cálida oscuridad, la belleza. 2. Mirar como Van Gogh el cielo estrellado, amar la noche como si fuera un sol. 3. Las pequeñas luces se asoman a alguna verdad, llevan en el centro un corazón apasionado. 4. Tocar ese silencio enamorado, esa ansiosa soledad. 5. En la palma de mi mano llevo la caricia nocturna, la innombrable belleza de esa noche clara. Bueno, la particular emoción, esto también nos lo decía en la entrevista, obviamente es una síntesis de una charla larga, la particular emoción que genera las palabras, ¿no? A veces la conjunción que sucede en la palabra poética que genera una emoción única, que no es una emoción de espamentos, decía Mileo, y pasa con su obra. Maravilloso libro, lectura que se celebra y que resulta imprescindible, Pentámeros de Eduardo Mileo. Después de la pausa en Biblioteca IP vamos a volver a la narrativa con Natalia Moretti.